Bien, en este video vamos a analizar y a conocer lo que es la función inversa, ¿sí? Y vamos allá a la función inversa de esta función f de x, x al cubo menos 3. Pero inicialmente vamos a analizarle, vamos a graficar y vamos a generar su dominio de f de x y posteriormente vamos a ver y a generar la función inversa. A ver, de esta función f de x calculemos el dominio de la función. ¿Qué es el dominio de una función? El conjunto de todos los valores que se le puede dar a x. Y para ello tiene que estar despejada la variable y. Muy bien. ¿Será que x está sujeta a alguna restricción, a un logaritmo, a un denominador? ¿O está en el denominador? No está sujeta a ninguna restricción, ¿cierto? Por lo tanto, el dominio de la función, el dominio de f de x será pues directamente todos los números reales. ¿Cómo calculamos ahora el dominio de imagen? Recordemos que este es el conjunto de todos los valores que se le puede dar a y, a la variable y. Pero para ello tiene que estar despejada la variable x. Muy bien, acá el menos 3 pasa al otro lado. En el afán de ir despejando x, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y ya tenemos aquí despejada la variable x. Pero tenemos que analizar la variable y, ¿no? En el dominio de imagen debemos primero, recuerden, despejar x y lo que analizamos es y. ¿Será que la variable y está sujeta a alguna restricción? ¿Está dentro de un logaritmo? ¿Está en el denominador o dentro de una raíz par? No, porque al final la raíz cúbica es una raíz impar. Es decir, que significa que la variable y no está sujeta a ninguna restricción. Por lo tanto, el dominio de imagen de esta función es todos los números reales o en su defecto de menos infinito a más infinito. Muy bien, vamos encontrando las intercepciones en el eje x. Recordemos que para la intercepción en el eje x, la variable y debe ser igual a 0. Aprovechemos donde está despejado x por facilidad para poder reemplazar el valor 0 de y. Reemplazando el 0 nos encontramos con una raíz cúbica de 3, que es 1,44 y que será además la intercepción en el eje x. Para encontrar la intercepción en el eje y, ahora es la variable x la que debe ser igual a 0, ¿cierto? Muy bien, acá está la función x debe ser igual a 0, lo hacemos 0 y por lo tanto la intercepción en el eje y es en el punto menos 3. Bien, hasta aquí hemos encontrado los dominios de la función y las intercepciones de esta función. Ahora vamos generando la función inversa. La función inversa que lo vamos a simbolizar de esta manera, como si tuviera un exponente menos 1, que significa que se lee en realidad la función inversa de f de x, ¿no? De esta función f de x original. Bien, de esta función inversa vamos a calcular también su dominio y sus intercepciones. Pero previamente, ¿cómo la encontramos la función inversa? Bien, partimos de la función original, ¿no? Y igual a x cubo menos 3. Para poder encontrar la función inversa, donde esté presente la variable y, debemos hacerlo x. Y donde esté x, lo reemplazamos por y. En realidad, en eso consiste la función inversa. Pero como toda función siempre se expresa, se la debe despejar y. Lo que nos estaría faltando aquí es despejar y. Entonces, este menos 3 pasa a este lado con signo positivo. Le aplicamos raíz cúbica a ambos lados y hemos despejado y. Esta, y lo vamos a simbolizar de esta manera, esta es la función inversa de f de x. A ver, recordemos, f de x era x cubo menos 3 y su función inversa es raíz cúbica de x más 3. Muy bien, ya hemos generado la función inversa. Ahora, olvidémonos por un momento de todo este cálculo que hemos hecho de la función original y nos vamos a concentrar en la función inversa. De esta función inversa queremos calcular sus dominios, sus intercepciones, para que luego podamos hacer la gráfica. El concepto de dominios es exactamente el mismo, por más que sea de una función inversa. Recordemos, vamos a encontrar el dominio de la función inversa. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de todos los valores que se le puede dar a x. Esta x de acá, ¿no?
pero para ello tiene que estar despejada y. Perfecto, ya está despejada la función inversa acá. Ahora, la variable x, que es la que se analiza en el dominio, repito, por más que sea de la función inversa, la variable x está sujeta a alguna restricción. ¿Está en el denominador, dentro de un logaritmo o dentro de una raíz par? No, no está. En realidad x no está sujeta a ninguna restricción. Por lo tanto, esta función inversa tiene un dominio desde el menos infinito hasta el infinito. O directamente podemos decir todos los números reales. ¿Cómo encontramos ahora el dominio de imagen de esta función inversa? Recordemos que para el dominio de imagen tiene que estar despejada la variable x, pero lo que se analiza que es la variable y. Estamos hablando de la función inversa, claro está, de esta función. Acá está despejado y se analizó x en el dominio, ¿cierto? Pero ahora acá tenemos que despejar x para poder analizar y. Muy bien, pero en realidad si ustedes recordamos cuando hemos encontrado esta función inversa, un paso anterior, habíamos despejado la variable y de esta expresión que ya era la función inversa, solo que estaba despejado x, ¿no? Porque acá se hizo el cambio de las variables de y por x, de x por y, muy bien, y ya teníamos la función inversa. Lo único que hicimos acá en este paso fue despejar y. Entonces, aquí ya tenemos despejado x de la función inversa. Claro está que nuevamente pudiéramos aquí hacerlo, ¿no? Y llegáramos a lo mismo. Perdón, de acá, de la función inversa despejamos x, vamos a llegar a la misma expresión. Bueno, ya tenemos acá despejado x, que es igual a y al cubo menos 3. A ver, en el dominio de imagen que decíamos que es el conjunto de todos los valores que se le puede dar a la variable y. Ya, y tiene que estar despejado x, valga la redundancia. La variable y, que es la que se analiza ahora, ¿está sujeta a alguna restricción? ¿Está dentro de un logaritmo? ¿Dentro de una raíz par? ¿O está en el denominador? No, no está ninguna de las tres restricciones. Por lo tanto, ¿cómo será el dominio de imagen de la función inversa? Desde el menos infinito hasta el infinito, directamente todos los números reales. Fíjense que aquí el dominio de imagen ponemos función elevado a la menos 1. En realidad no es que sea una potencia menos 1, sino que nos está avisando de que este dominio de imagen que hemos encontrado acá se refiere o es para la función inversa, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Ya están los dominios. Encontremos ahora las intercepciones de la función inversa. Para encontrar la intercepción en el eje X es la variable y la que debe ser 0, ¿no? Entonces, a ver, aprovechemos donde tenemos despejado X, aquí o si no también acá. Estamos hablando de la función inversa, recordemos. Muy bien, la variable y se hace igual a 0, por lo que la intercepción en el eje X es en el punto menos 3. Ahora, la intercepción en el eje Y, ahora es la variable X la que debe ser igual a 0. Utilicemos donde está despejado la variable y, acá en la función inversa, ¿sí? Como x debe ser 0, nos queda directamente raíz cúbica de 3. Es decir, que la intercepción en el eje y es en el punto 1,44. Muy bien, antes que pasemos a las gráficas, algo importante que analicemos acá es que entre la función original y entre la función inversa, sus dominios se intercambian. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que era el dominio de la función original, en este caso todos los números reales, se convierte en dominio de imagen de la función inversa, todos los reales. Ahora también, el dominio de imagen de la función real se convierte en dominio de la función inversa. Claro, en este caso no es notorio porque en realidad los dos dominios son todos los números reales, ¿cierto? Tal es donde más notorio va a ser las intercepciones, las cuales se intercambian también. Fíjense que la intercepción en el eje X en la función original es 1,44 en el eje X. Y la intercepción en el eje Y en la función inversa es 1,44. Mientras que la intercepción en el eje Y en la función original es menos 3, y menos 3. La intercepción en x en la función inversa es menos 3. En conclusión, cuando hallamos la función inversa, los dominios se van a invertir y también se invierten las intercepciones. Pero no solo eso.
en la gráfica también sucede algo similar. Bien, aquí ya hemos dado el trabajo de graficar las funciones. En realidad esta es la función cúbica, era la función original. Claro que para graficar le hemos dado valores. Bueno, y ese trabajito lo hemos saltado porque ya lo hemos visto en videos anteriores, ¿no? Esta es la gráfica de la función original. Y hemos graficado también la función inversa, dándole valores. Y las dos gráficas las hemos colocado en un solo eje cartesiano para comparar. Veamos la similitud de las dos gráficas. En realidad son bastante similares, pero colocadas en posición diferente. Se dice que si por el origen atravesáramos una línea, ¿no?, que tenga sobre los ejes de 45 y 45 grados, la distancia que tienen ambas gráficas, un punto de referencia sobre esta línea que vamos a colocar, es exactamente igual. Fíjense que pasa exactamente por donde se interceptan las dos gráficas, y en cualquier punto, si nos paramos acá, por ejemplo, acá la distancia de ambas gráficas es la misma. Si nos vamos más allá, la distancia es también la misma. Es decir, son relativamente simétricas respecto a esta línea de 45 grados que hemos atravesado. Incluso en este punto de acá, la distancia de aquí hacia la gráfica inversa es exactamente la misma hacia la función original. ¿Sí? Una característica importante de la función inversa. Muy bien, de esa manera entonces es como se genera la función inversa de una función. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.